Restauraciones clase 3. Las restauraciones clase 3 nos sirven para la remoción de caries en la zona interproximal de dientes anteriores sin involucrar el borde incisal, aunque pueden involucrar la zona lingual, vestibular o ambas. En algunas ocasiones normalmente se realizan las maniobras desde vestibular, aunque el acceso se realiza en zona interproximal. Por ejemplo, en la imagen superior, en esta imagen podemos ver de que se ingresó por vestibular, y en la imagen inferior derecho se ve que se aperturó por palatino. Muchas veces nos ha servido más la apertura por palatino porque hay una mejor estética, pero eso depende de la caries hacia dónde es que está, si está hacia vestibular o hacia palatino. Dependiendo de eso se va a evaluar la apertura de la cavidad. Los tiempos operatorios se inician con el examen clínico general, con radiografías, registros oclusales y posibles diagnósticos. Siempre tiene que haber un examen clínico general para determinar a dónde hay caries en cada pieza, un examen radiográfico para apoyarnos aún más para determinar exactamente a dónde está de cada pieza, y posibles diagnósticos se dice para adecuar cuántas piezas se van a restaurar y hablarlo con el paciente para que así pueda no efectuar el procedimiento, y registros oclusales para ver la morfología de las mordidas y no tener una dificultad después restauración con una fractura de la misma restauración. Posteriormente a los exámenes clínicos y al diagnóstico, se realiza la colocación de anestesia para facilitar al operador los siguientes procedimientos y evitar molestias al paciente. Se prosigue de la anestesia a una profilaxis y la selección de color de resina según acordado con el paciente. Siempre se tiene que hablar antes de que uno vaya a hacer cualquier restauración con el paciente por si él está de acuerdo o no del tipo de color. Se continúa con la realización del aislado, que será absoluto o relativo según la necesidad del paciente y las consideraciones que el operador pueda considerar adecuadas, siempre logrando una buena separación de las piezas a tratar con cuñas de madera y bandas de celuloide para evitar filtraciones o daños a piezas que no serán tratadas, dañando a tejidos blandos. Por ejemplo, se tiene que hacer un aislado adecuado por cualquier líquido o secreción que el paciente pase hacia las piezas dentarias que están siendo intervenidas, nos harán que esto sea un fracaso total. ¿Por qué? Porque las propiedades de las resinas y de los adhesivos no son compatibles con ninguna secreción. Entonces, por eso que hay que tener cuidado con las secreciones orales para poder hacer un buen trabajo, y tener cuidado obviamente también con las piezas adyacentes, porque también en el momento del fresado o de hacer la cavitación, la preparación, se puede tener un contacto con piezas antagonistas o piezas adyacentes, y eso uno no quiere. Entonces siempre hay que tener precaución y poner banda celuloide para evitar cualquier complicación posterior. Posteriormente al aislado se procede con la apertura desde vestibular en la zona de la pieza a tratar con fresa de 1 medio. Recomendado al haber realizado la apertura y conformación, se removerá el tejido cariado con fresa redonda a baja velocidad, y a la vez se dejará las paredes de manera expulsiva y el piso de la preparación cóncavo. De esta manera nosotros podemos asegurar si se entra por
por vestibular o por palatino. Muchas veces la caries deja intacta la cara vestibular. En esos momentos uno no tiene que iniciar la apertura por vestibular porque está intacto. Entonces se dañará más tejido del diente. Para eso se entra por palatino para que también pueda haber una mejor estética. Se realiza un biselado en la preparación, es para luego efectuar el grabado ácido y un alisado sobre las paredes para una mejor adhesión del material restaurador. El biselado nos sirve para efectuar una buena adherencia del adhesivo y de la resina hacia el diente. Este biselado, por ejemplo, como en la imagen inferior derecho, es para que tenga una buena adherencia mecánica hacia el diente y posteriormente hacerle un grabado ácido para que los poros de los túbulos dentinarios puedan abrirse y que el adhesivo pueda adherirse mejor hacia el diente, y asimismo también la resina va a tener una buena adaptación mecánica. Se limpiará la superficie de la preparación para eliminar el barro dentinario para dar una mejor adaptación a la restauración. Sí, bueno, una mejor adaptación a la restauración, y luego se colocará un protector dentinopulpar. Normalmente se utiliza el ionómero de vidrio o hidróxido de calcio para evitar las sustancias colocadas posteriormente lleguen a las zonas a las cuales puedan producir hipersensibilidad. Se colocará un grabado ácido con ácido ortofosfórico sobre la zona antes biselada durante unos 20 segundos. Luego de los 20 segundos se limpiará con abundante agua y se secará con aire o algodón. Al haber removido el ácido, se colocará una capa de adhesivo sobre la preparación y se fotocurará por un aproximado de 20 segundos. Luego se irá agregando la resina en porciones de 2 milímetros y se fotocurará luego de cada incremento, siempre por 20 segundos. Y la última capa fotocurar un periodo de tiempo un poco más largo de 30 segundos, para así evitar de que no quede ninguna porción de resina sin fotocurar. Se procederá a remover la cuña, la banda y el aislado para poder realizar eliminado restos o material sobrante innecesario, para asegurar un buen contacto interproximal con fresas de carburo a media velocidad, bisturí y hojas determinado para zona interproximal, así dar una buena anatomía funcional. Esto nos va a servir, por ejemplo, en la imagen superior derecho. Ahí estamos demostrando cómo se va a dejar el punto de contacto de entre cada diente, y siempre se tiene que hacer la división entre cada diente y dejar un adecuado punto de contacto, porque tiene que tener el paciente una adecuada limpieza de el interproximal de cada diente, porque muchas veces hay dentistas que los dejan unidos y se produce una periodontitis por la acumulación de restos alimenticios en el periodonto. Por eso es la importancia de hacer un buen terminado y de una buena anatomía para que quede funcional. El tiempo de pulido: se utilizan discos, copas o puntas de siliconadas con pastas de pulido. Secuencia de acabado y pulido combinado en sistemas. Por ejemplo, en la imagen superior podemos ver que ocupan fresas, pueden ocupar copas, pueden ocupar discos, los muy llamados los discos Soflex,
son discos de óxido de aluminio. Son de una abrasidad muy mínima para el pulido. En el tiempo de pulido se dice de que posterior de las 24 horas de haber hecho la restauración se hará para que ya la resina haya tenido una buena adaptación hacia la pieza trabajada. Muchas gracias.